miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma en el calendario litúrgico. Este día, que es para los católicos día de ayuno y abstinencia, igual que el Viernes Santo, se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa. Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior y son bendecidas y colocadas sobre la cabeza o la frente de los fieles como signo de la caducidad de la condición humana, como signo penitencial ya usado desde el Antiguo Testamento y como signo de conversión que debe ser la nota dominante durante toda la Cuaresma. Con la imposición de las cenizas se inicia una estación espiritual en la cual los católicos nos preparamos dignamente para vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. La Cuaresma dura 40 días y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría, para alcanzar la gloria de la resurrección.
Señor, 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 piedade. Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Domine, 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 Domine. Si hiciéramos una radiografía a la sociedad, encontraríamos prisas, ansiedad,
apariencia, lo que salta a la vista. Preocupaciones, quehaceres, ir, venir. Y parece que en algunos momentos el alma grita, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Por decirlo con las palabras de Tomás de Kempis, tú, hombre, ¿dónde estás cuando no estás contigo? Es en este contexto que el hombre necesita encontrar espacios y momentos para ahondar en las riquezas del espíritu. No se puede vivir continuamente en la preocupación, en la prisa. Es necesario andar en las riquezas del alma. Conoce, oh cristiano, tu dignidad. Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido liberados de las pasiones. Somos llamados a vivir en el amor y sin embargo parece que olvidamos lo esencial de nuestra vocación cristiana. La Cuaresma es la ocasión que el hombre tiene para ahondar en las riquezas del espíritu, como los mineros que ahondan en la tierra para encontrar las riquezas. Deben profundizar, deben quitar la escoria, deben pulir, deben fatigar, deben pasar oscuridad hasta que se encuentre la riqueza tanto apreciada, tanto buscada. Profundizar en la condición humana. Grandeza y miseria, diría Pascal. Lo que cada cristiano ha de hacer en todo tiempo, ahora en Cuaresma debemos hacerlo con más intensidad y entrega, diría el Papa León Magno. Pero así como es un tiempo para ahondar en las riquezas del espíritu, también la Cuaresma es un tiempo de conversión. Primeramente, provocando en nuestro interior una aversión al pecado, al egoísmo, a lo que nos separa de Dios, a lo que nos quita la paz. Pero no hay que olvidar que los actos externos nunca van a sustituir lo fundamental, que es la conversión del corazón. Está bien las acciones, incluso el ayuno, la penitencia, la abstinencia, especialmente de aquellas reacciones del espíritu inadecuadas para un cristiano. Deben de ir siempre acompañadas por un alma, por un espíritu que ha decidido renovar su vida. Por lo mismo, al tiempo que el alma se separa y opta por renunciar al pecado, debe poner el acento en el bien, en obrar el bien y en obrarlo bien. En este contexto entran las obras de misericordia. Y son múltiples los modos en que tú puedes hacer el bien. Haz el bien y hazte bien. La Cuaresma es un periodo muy rico que nos hace bien a todos. Es preciso ordenar la estructura del ser humano para que todo lo demás camine y el espíritu sienta paz. La Cuaresma, pues, es, en síntesis, un tiempo para nosotros mismos, pero también un tiempo para Dios. Hazle un favor a tu espíritu. Dale un poco de paz a tu alma. Encuéntrate contigo mismo para que puedas encontrar a Dios. Bienvenidos. Meditación de Cuaresma. El pecado es una realidad muy actual y el tiempo de Cuaresma es un momento para recordarlo y concienciarnos de ello. Jesús vino a perdonar los pecados. Esta ha sido su principal misión de Hijo de Dios hecho hombre. El ángel así lo anunció a San José antes de la primera Navidad de la historia. Le has de poner por nombre Jesús, ya que él salvará a su pueblo de los pecados. Cuanto más conocemos a Dios, más sabemos qué es el pecado. El hombre, por el pecado, rechaza el amor de Dios o mira de construir su yo y su mundo al margen de Dios, como si éste no existiera. El concepto de pecado tan solo puede ser bien interpretado en el contexto de las relaciones con Dios.
En el contexto del amor de Dios llevado hasta el final, descubrimos la verdad de nuestros pecados y nos reconocemos como pecadores de veras. Al leer la Biblia nos percatamos de que en cada una de sus páginas se constata la existencia del pecado, del cual se explica su naturaleza y su malicia. Pero también en la Biblia se descubre el amor constante y la misericordia indefectible de Dios. La historia de la salvación es la historia de las tentativas repetidas por Dios, Creador y Salvador, para arrancar al hombre de su pecado. Nadie escapa de la tendencia al pecado, ya que éste se halla en todos y en cada uno de nosotros. La universalidad y radicalidad del pecado es tan grande que la Sagrada Escritura habla del pecado del mundo, estado de pecado original y de caída universal preexistente que se realiza en los pecados personales, por los cuales cada uno se acerca a este pecado y peca dentro de sí mismo. El pecado tiene una dimensión personal y social. El pecado en su sentido propio es un acto libre de la persona individual. Tiene un origen personal y unas consecuencias en el mismo pecador. Todo pecado, sin embargo, incluso el más estrictamente individual, íntimo y secreto, repercute de alguna manera en los demás, ya que tiene un carácter social, comunitario. No se ha de confundir la conciencia de pecado con el complejo de culpa. Son dos cosas distintas. La primera, la conciencia de pecado, mana de un corazón consciente de la primacía del amor en la existencia cristiana e implica un acto de responsabilidad. A la persona que tiene esta conciencia, la fe cristiana le ofrece el perdón y la misericordia de Dios. Es necesario tener conciencia de pecado para sentir un deseo operativo de conversión y de cambio de vida, ya que tan solo quien reconoce la enfermedad se pone en camino para encontrar el remedio oportuno. El complejo de culpabilidad, en cambio, nace del miedo, destruye la alegría, sumerge la tristeza y genera angustia y desprecio de uno mismo. Quizá el mal de nuestro tiempo consiste en que falta mucha conciencia de pecado y sobra mucho complejo de culpa, como se pone de relieve en la literatura, en el arte y en la psicología. Dios es Padre y no nos quiere encerrados en un complejo de culpabilidad que nos enclaustra en nosotros mismos y en una estéril angustia. Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, nos recordó que Dios es rico en misericordia y que constantemente manifiesta su omnipotencia perdonando nuestros pecados. Por eso Juan Pablo II quiso que el segundo domingo de Pascua fuera llamado también Domingo de la Divina Misericordia. Es muy significativo que precisamente sea en esta fiesta, que este año cae en el primer día del mes de mayo, cuando será beatificado el primer papa polaco de la historia. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Oh Señor, en esta Cuaresma, ayúdanos a alejarnos de las cosas que nos apartan de ti. Ayúdanos a desechar la mentira, apreciar la verdad, desechar el pesimismo, apreciar el optimismo, desechar el desánimo, apreciar la esperanza, desechar la preocupación por mí mismo, apreciar la preocupación por los demás, desechar los pensamientos que enferman, apreciar el poder sanador de Dios, desechar la sombra de pesar, apreciar la luz de la serenidad, desechar el odio, apreciar el perdón, desechar el chisme ocioso, apreciar el silencio sabio y elocuente, desechar los hechos que oprimen, apreciar las verdades que liberan, desechar la oscuridad, apreciar el poder paralizante de la luz, desechar las palabras que corrompen, apreciar las frases que purifican, desechar el juzgar a otros, apreciar y vivir el amor al prójimo. Antes de comenzar su actividad profética, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Jesús no ha conocido una vida fácil o tranquila.
Ha vivido impulsado por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apasionada al proyecto de Dios lo ha llevado a vivir una existencia desgarrada por conflictos y tensiones. De él hemos de aprender que a veces hay que vivir en tiempos de prueba. Jesús nos da ejemplo de que podemos sacar la fuerza necesaria del Espíritu para vencer cualquier tentación que se nos cruce por el camino. Oh Señor, líbranos de la tentación de seguir con nuestras viejas actitudes egoístas, ya que ellas nos llevan solo al mal del pecado. Haznos fuertes en las pruebas de la vida y confírmanos en la alegría de saber que tú nos amas y aceptas, y que confías en nosotros, para preparar con esperanza la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu empuja a Jesús al desierto. No lo conduce a una vida cómoda, lo lleva por caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano, es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus seguidores. Se quedó en el desierto 40 días. El desierto será el escenario por el que transcurrirá la vida de Jesús. Este nuevo inhóspito y nada acogedor es símbolo de prueba y purificación, el mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas. Tentado por Satanás. Satanás significa el adversario, la fuerza hostil de Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre qué hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la injusticia. A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a Satanás en las circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con estas palabras: «Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios». Los tiempos de prueba hemos de vivirlos como Él, atentos a lo que nos pueda desviar de Dios. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Las fieras, los seres más violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazaron a Jesús. Los ángeles, los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios que lo bendice, cuida y sostiene. Así vivirá Jesús, defendiéndose de alimañas y buscando en la oración de la noche la fuerza del Padre. Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos está empujando al desierto. De esta crisis saldrán familias más humildes y más fieles a su Señor y una iglesia más unida.